El día de mi divorcio, mi esposo llegó al juzgado sonriendo. Llevaba su mejor traje gris, corbata azul marino, zapatos recién boleados. Caminaba con esa arrogancia que yo había visto durante 32 años de matrimonio. Esa forma de moverse como si el mundo le perteneciera. Como si todos los demás fuéramos simples extras en la película de su vida. A su lado venía su abogado, el licenciado Ramírez, un hombre gordo, sudoroso, con traje barato y sonrisa de tiburón. Lo conocía bien. Había cenado en mi casa docenas de veces. Había comido la comida que yo preparaba mientras planeaba con mi esposo cómo dejarme en la calle. Detrás de ellos venían mis dos hijos mayores, Ricardo de 30 años y Fernando de 28. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, caminando del lado de su padre, mirándome como si yo fuera la enemiga. Solo mi hija menor, Alejandra de 24 años, estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano, siendo la única que no me había traicionado. Gerardo me miró desde el otro lado de la sala con una sonrisa burlona. Esa sonrisa que yo había odiado durante los últimos 5 años. Esa sonrisa que decía, ya gané, no tienes nada, no eres nadie. Y en cierto modo, él tenía razón para estar confiado. Según sus documentos, yo no era dueña de nada. La casa donde habíamos vivido 32 años estaba solo a su nombre. El departamento que compramos para rentar estaba solo a su nombre. El local comercial donde funcionaba su ferretería estaba solo a su nombre. La cuenta de ahorros, los coches, todo, absolutamente todo, aparecía como propiedad exclusiva de Gerardo Mendoza. Mi nombre había desaparecido de cada escritura, cada documento, cada papel importante. Según el mundo legal, yo era una mujer de 58 años sin un peso a mi nombre, sin propiedades, sin ahorros, sin nada que mostrar por 32 años de matrimonio. Gerardo había sido cuidadoso, meticuloso. Había trabajado durante años para borrar mi existencia de todos los documentos legales, falsificando firmas, sobornando notarios, moviendo dinero a cuentas que yo supuestamente no conocía. Todo porque quería quedarse con su amante sin tener que darme ni un centavo. Mariana, la empleada de la ferretería, 34 años, embarazada de 5 meses con el hijo de mi esposo. Sí, yo sabía todo eso. Lo sabía desde hacía 2 años, y durante 2 años guardé silencio, observé, recopilé, esperé. Porque lo que Gerardo no sabía, lo que su abogado corrupto no sabía, lo que mis hijos traidores no sabían, es que yo no era la mujer tonta que todos creían. Durante 32 años llevé la contabilidad real del negocio, la que nadie veía, la que Gerardo ni siquiera sabía que existía. Cada factura, cada pago, cada movimiento, todo pasaba por mis manos antes de ir a las carpetas oficiales. Y yo guardaba copias, de todo. Tenía un archivero en casa de mi hermana con documentos que se remontaban al primer año de nuestro matrimonio. Escrituras originales con mi nombre. Estados de cuenta que mostraban depósitos de dinero que oficialmente no existía. Facturas de gastos que Gerardo declaraba como pérdidas, pero que en realidad eran regalos para su amante. 32 años de evidencia, guardada meticulosamente, organizada por año, esperando el momento exacto. Y ese momento había llegado. El juez entró a la sala. Todos nos pusimos de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno. Había esperado este día durante 2 años. No iba a arruinarlo con nervios. Estamos aquí para la audiencia de divorcio entre Patricia Valenzuela de Mendoza y Gerardo Antonio Mendoza Fuentes, anunció el secretario. El juez, un hombre canoso de unos 65 años con expresión severa, revisó los documentos frente a él. Veo que el señor Mendoza solicita el divorcio por incompatibilidad de caracteres y presenta un inventario de bienes que indica que todas las propiedades son de su exclusiva propiedad. Gerardo asintió con satisfacción. Así es, su señoría. Mi cliente trabajó toda su vida para construir su patrimonio. La señora Valenzuela fue ama de casa durante el matrimonio y no contribuyó económicamente. El licenciado Ramírez hablaba con esa voz aceitosa que me provocaba náuseas. Estamos dispuestos a ofrecer una pensión alimenticia modesta por un periodo de 2 años, considerando la edad de la señora, pero las propiedades son claramente del señor Mendoza. El juez me miró.
Señora Valenzuela, ¿tiene algo que decir al respecto? Me puse de pie lentamente. Podía sentir la mirada burlona de Gerardo en mi espalda. Podía imaginar su sonrisa de superioridad. Sí, su señoría. Tengo mucho que decir. Me volví hacia mi hija Alejandra y ella me pasó 3 cajas de cartón que habíamos traído. La sonrisa de Gerardo vaciló por primera vez. ¿Qué es eso?, preguntó el juez. Esto, su señoría, es la verdad. 32 años de verdad que mi esposo creyó que había enterrado. Abrí la primera caja y saqué un folder grueso. Esta es la escritura original de nuestra casa en la colonia Jardines del Valle, firmada en 1995 por ambos, Patricia Valenzuela y Gerardo Mendoza, como copropietarios al 50%. El rostro de Gerardo palideció. Eso es imposible. Esa escritura fue modificada legalmente. ¿Modificada, señor Mendoza? El juez tomó el documento. Porque lo que yo veo aquí es una escritura original con firmas notariadas, y según la ley, para modificar una escritura de copropiedad se necesitan las firmas de ambos propietarios. Saqué otro documento de la caja. Esta es la escritura del departamento en la Colonia Centro, comprado en 2005, también a nombre de ambos, y otro más. Y este es el local comercial donde opera la ferretería, comprado en 2010, a nombre de ambos. Gerardo se puso de pie abruptamente. Esas son copias falsas. Mi esposa las fabricó para robarme. El juez lo miró con severidad. Siéntese, señor Mendoza, y le advierto que las acusaciones de falsificación son muy serias, especialmente cuando los documentos que presenta su esposa tienen sellos notariales verificables. Me volví hacia mi esposo. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses. ¿Creíste que era estúpida, Gerardo? ¿Creíste que después de 32 años no sabía lo que estabas haciendo? Cada vez que me hacías firmar algo sin importancia, yo sacaba copias. Cada vez que me decías que no me preocupara por los papeles, yo los fotografiaba. Cada vez que tu abogado venía a casa con documentos de rutina, yo leía cada palabra antes de firmar. Abrí la segunda caja. Y aquí está lo mejor. Registros contables de la ferretería desde 1992. Los reales, no los que le muestras a Hacienda. 32 años de evasión fiscal documentada. ¿Quieres que el juez vea cuánto dinero has escondido del gobierno? Gerardo se derrumbó en su silla. Su cara había pasado del rojo de la furia al blanco del terror. ¿O prefieres que hablemos de los 200,000 pesos mensuales que transfieres a una cuenta a nombre de Mariana Solís? ¿Tu empleada? ¿La que está embarazada de tu hijo? Los ojos de mis hijos mayores se abrieron con sorpresa. Ricardo y Fernando no sabían esa parte. Sabían del plan para dejarme sin nada, pero no sabían que su padre tenía otra familia en camino. «¿Papá?» La voz de Ricardo temblaba. «¿Es eso cierto?» Gerardo no respondió. No podía responder. El juez cerró su carpeta con un golpe seco. Creo que esta audiencia va a tomar un rumbo muy diferente al que el señor Mendoza esperaba. Señora Valenzuela, por favor presente toda su evidencia. Y señor Mendoza, lo miró con desprecio apenas disimulado. Le sugiero que consiga un mejor abogado, uno que no esté tan involucrado en sus actividades cuestionables. Me senté de nuevo. Mi hija Alejandra apretó mi mano con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste, mamá. Lo hiciste». Sí, lo había hecho, después de 32 años de matrimonio, después de criar 3 hijos, después de renunciar a mi carrera, después de aguantar humillaciones, menosprecios, infidelidades, después de ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. Finalmente había llegado mi momento. Mi nombre es Patricia Valenzuela. Tengo 58 años, y esta es la historia de cómo destruí al hombre que intentó robarme todo. Esta es la historia de las escrituras que él creyó haber borrado, y de la esposa que él nunca conoció realmente. Nací en 1966 en Guadalajara, Jalisco. Mi padre era contador en una empresa textil. Mi madre era maestra de primaria. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Clase media trabajadora. De esas familias donde el dinero alcanza justo para vivir con dignidad, pero no para lujos. Éramos 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Yo era la tercera, la callada, la que observaba todo desde una esquina mientras los demás hacían ruido.
Desde niña tuve facilidad para los números. Mientras mis hermanos luchaban con las matemáticas, yo terminaba mis tareas en minutos. Mi padre se dio cuenta de mi habilidad y empezó a enseñarme contabilidad básica cuando tenía 12 años. Los números no mienten, Patricia, me decía. La gente miente, los políticos mienten, hasta los amigos mienten, pero los números siempre dicen la verdad. Si aprendes a leerlos, nadie podrá engañarte. Esas palabras se grabaron en mi mente para siempre. A los 18 años entré a estudiar contaduría en la universidad pública. No porque fuera mi sueño, sino porque era práctica. Los contadores siempre encuentran trabajo. Los contadores siempre son necesarios, pero mi verdadera pasión era la música. Tocaba el piano desde los 7 años. Soñaba con estudiar en el conservatorio, con dar conciertos, con llenar salas. Sueños de adolescente que guardé en un cajón cuando la realidad me mostró que las artistas morían de hambre y las contadoras pagaban las cuentas. Conocí a Gerardo en 1988. Yo tenía 22 años y estaba por terminar mi carrera. Él tenía 26 y trabajaba en una ferretería como encargado de almacén. No era guapo, no era rico, no era especialmente inteligente, pero tenía algo que a mis 22 años me pareció irresistible: ambición. Una ambición feroz que brillaba en sus ojos cada vez que hablaba del futuro. Algún día voy a tener mi propia ferretería, Patricia. No una, varias. Voy a ser dueño de mi destino. Ya verás. Me enamoré de ese sueño más que del hombre. Nos casamos en 1990, 2 años después de conocernos. Yo acababa de conseguir mi título de contadora. Tenía ofertas de trabajo en 2 empresas, un futuro prometedor frente a mí, pero Gerardo tenía otros planes. No tiene sentido que trabajes para otros cuando puedes trabajar conmigo. Vamos a abrir nuestra ferretería. Tú te encargas de los números, yo me encargo de las ventas. Seremos socios. Socios. Esa palabra me convenció. Junté mis ahorros con los de él. Mis padres nos prestaron dinero, sus padres también. Abrimos una pequeña ferretería en un local rentado en la colonia Morelos, 30 metros cuadrados. 3 estantes de productos, un mostrador de madera y muchos sueños. Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Trabajábamos 14 horas diarias. Yo llevaba la contabilidad, hacía los pedidos, atendía clientes cuando Gerardo no estaba. Él negociaba con proveedores, hacía entregas, buscaba nuevos productos. Éramos un equipo. O eso creía yo. En 1992 nació Ricardo, nuestro primer hijo. Gerardo insistió en que yo dejara el negocio para cuidarlo. Los niños necesitan a su madre en casa. El negocio ya está caminando. Yo puedo manejarlo solo. Dudé. Mi instinto me decía que era un error. Pero la presión social, la familia, las expectativas de lo que debía ser una buena madre, me convencieron. Dejé de ir diariamente a la ferretería, pero seguí llevando los libros desde casa. Cada noche, Gerardo traía las facturas del día y yo las registraba. Era mi manera de seguir conectada al negocio que habíamos construido juntos. En 1994 nació Fernando y en 1998 Alejandra. 3 hijos en 6 años. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de pañales, biberones, tareas escolares y labores domésticas. La contabilidad pasó a ser algo que hacía de madrugada, cuando todos dormían, y algo empezó a cambiar en Gerardo. Conforme el negocio crecía, su ego crecía también. Ya no me consultaba las decisiones, ya no me pedía mi opinión, ya no me trataba como socia. Tú no entiendes de negocios, Patricia. Tú solo pasas los números, yo soy el que hace que el dinero entre. La primera vez que me dijo eso, sentí una punzada en el pecho, pero lo dejé pasar. Estaba cansada. Los niños demandaban toda mi energía. No tenía fuerzas para pelear, y ese fue mi primer error. No pelear. En 1995 compramos nuestra primera casa. Un logro enorme para nosotros. Por primera vez seríamos propietarios de algo real, algo tangible. Gerardo trajo los papeles para firmar. Solo firma aquí y aquí, es puro trámite. Yo leí cada página, cada cláusula. Era mi naturaleza de contadora, no podía evitarlo. Gerardo, aquí dice que la casa está a nombre de los dos, como copropietarios. Sí, claro, como debe ser. Somos casados por bienes mancomunados, firmé. Pero antes de entregar los documentos, saqué copias de todo en la papelería de la esquina.
Las guardé en una carpeta que llevé a casa de mi hermana Rosa. Guárdame esto, le dije. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? No sé, solo guárdalo. No sé por qué lo hice. Intuición tal vez, o las palabras de mi padre resonando en mi mente. Los números no mienten, pero la gente sí. Ese fue el inicio de mi archivo secreto. Un archivo que crecería durante los siguientes 32 años. Cada documento importante que llegaba a mis manos era copiado y guardado en casa de Rosa. Escrituras, contratos, estados de cuenta, facturas grandes. Todo lo que pudiera ser relevante algún día. Al principio me sentía paranoica, exagerada. ¿Por qué desconfiar de mi propio esposo? Pero algo dentro de mí, una vocecita que nunca callaba, me decía que lo siguiera haciendo, que algún día lo necesitaría. Los años pasaron. El negocio prosperó. En 2000 compramos el local donde estaba la ferretería. Ya no rentaríamos más. En 2005 compramos un departamento pequeño para rentar. En 2010 abrimos una segunda sucursal. Todo estaba a nombre de los dos. O eso decían los documentos que yo firmaba. Lo que yo no sabía, lo que no descubriría hasta muchos años después, es que Gerardo había encontrado un notario corrupto, un hombre dispuesto a crear escrituras actualizadas, donde mi nombre misteriosamente desaparecía. Las escrituras originales que yo guardaba decían una cosa, las que Gerardo registraba oficialmente decían otra muy diferente. Mientras tanto, mi vida se reducía cada vez más. Dejé de ver a mis amigas, dejé de visitar a mi familia, dejé de tocar el piano. Todo mi tiempo se iba en la casa, los hijos y la contabilidad que hacía por las noches. Gerardo controlaba el dinero, me daba una cantidad fija cada semana para los gastos del hogar. Si necesitaba algo extra tenía que pedírselo, explicarle para qué, justificar cada peso. Es que no sabes administrarte, Patricia. Si te doy más, lo desperdicias. Yo que había estudiado contaduría, yo que llevaba los libros de un negocio que facturaba millones. Yo no sabía administrarme, pero callaba, siempre callaba, por los hijos, por la familia, por no ser la mujer que destruyó su matrimonio, por todas esas razones estúpidas que nos enseñan a las mujeres para mantenernos sumisas. Mis hijos crecieron viendo esa dinámica. Ricardo y Fernando aprendieron de su padre, aprendieron que los hombres mandan y las mujeres obedecen, que el dinero da poder y el poder está bien usarlo para controlar. Solo Alejandra era diferente, tal vez porque era mujer y veía las cosas desde otro ángulo, tal vez porque siempre fue más cercana a mí, pero ella veía lo que sus hermanos no querían ver. Mamá, ¿por qué dejas que papá te hable así? Así es el matrimonio, hija. Hay que ceder para que funcione. No, mamá, eso no es ceder, eso es desaparecer. Desaparecer. Mi hija de 15 años lo había resumido perfectamente. Yo estaba desapareciendo. Poco a poco, año tras año, mi voz, mi opinión, mi existencia, todo se iba diluyendo hasta que solo quedaba una sombra que cocinaba, limpiaba y firmaba papeles sin leerlos. Bueno, no. Eso último no era cierto. Yo seguía leyendo cada papel que firmaba y seguía guardando copias. Era lo único que me quedaba de la mujer que alguna vez fui, la contadora que no confiaba en nadie, la hija de un padre que le enseñó que los números no mienten. Lo que no sabía es que esas copias, esos papeles amarillentos guardados en cajas de cartón en el closet de mi hermana, serían mi salvación y la destrucción de Gerardo. Si me preguntan cuándo empezó el verdadero infierno, diría que fue alrededor de 2010, cuando el negocio despegó de verdad. La ferretería original se había convertido en Materiales Mendoza, 2 sucursales, 8 empleados, camiones de reparto. Gerardo ya no atendía el mostrador. Ahora tenía una oficina, una secretaria, un contador oficial que hacía los libros que yo había llevado durante 20 años. Ya no necesito que hagas la contabilidad, me dijo una noche. Contraté a alguien profesional. Yo soy profesional, Gerardo. Estudié contaduría. Sí, hace 1000 años. Las cosas han cambiado. Ahora todo es por computadora. Tú no sabes de eso. No discutí. Para ese punto, ya había aprendido que discutir con Gerardo era perder tiempo y energía. Él siempre tenía razón. Él siempre ganaba. Pero lo que él no sabía es que yo seguía revisando los números.
Cada mes, cuando él no estaba, entraba a su oficina en casa y revisaba los estados de cuenta que dejaba sobre el escritorio. Comparaba con mis registros, anotaba discrepancias, y había muchas discrepancias. Dinero que aparecía y desaparecía sin explicación, gastos enormes en reparaciones que nunca ocurrían, viajes de negocios a ciudades donde no teníamos proveedores. Yo sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué exactamente. La vida cotidiana era su propia forma de tortura. Gerardo se había vuelto experto en humillarme sin gritar, en destruirme sin levantar la voz, en hacerme sentir pequeña con una precisión quirúrgica. En las cenas familiares, cuando los hijos ya eran adultos y traían amigos o parejas, él contaba historias de su éxito empresarial, de cómo había construido todo desde cero, de sus sacrificios y su visión. Yo nunca aparecía en esas historias. ¿Y la señora Patricia no ayudó en el negocio?, preguntó una vez la novia de Ricardo. Gerardo soltó una carcajada. Patricia es ama de casa. Los negocios no son lo suyo. Ella se dedicó a lo que las mujeres hacen mejor, cuidar el hogar. Yo estaba sentada a su lado, escuchando, sonriendo como la esposa perfecta que se suponía que debía ser, muriendo un poco por dentro. Cuando teníamos visitas, Gerardo me trataba como empleada. Patricia, trae más vino. Patricia, ¿por qué no preparaste botanas? Patricia, la casa está sucia. Nunca, por favor, nunca, gracias, solo órdenes. Como si yo fuera una sirvienta a la que no había que mostrar consideración. Mis hijos veían todo esto, y su reacción me dolía más que las humillaciones de Gerardo. Ricardo y Fernando se reían de los chistes de su padre. Miraban hacia otro lado cuando me hablaba con desprecio. A veces hasta participaban. Mamá, ¿por qué no te arreglas más? Te ves muy acabada. Mamá, deberías dejar que papá maneje el dinero. Tú no tienes idea de esas cosas. Mis propios hijos, los que había cargado 9 meses en mi vientre, los que había amamantado, cuidado cuando enfermaban, ayudado con sus tareas. Mis propios hijos me menospreciaban igual que su padre. Solo Alejandra se mantenía de mi lado. No les hagas caso, mamá, son iguales a él. Son tus hermanos, Ale. No hables así de ellos. Son mis hermanos, pero también son unos machistas iguales a papá. Y tú no mereces que te traten así. Alejandra se había mudado, apenas cumplió 20 años. Trabajaba como diseñadora gráfica, ganaba su propio dinero, vivía su propia vida. Era la única de mis hijos que había escapado de la órbita de Gerardo. Ricardo trabajaba en el negocio de su padre, era el heredero designado, el que algún día se quedaría con todo. Su lealtad estaba comprada con promesas de dinero y poder. Fernando había estudiado administración y también trabajaba para Gerardo. Menos importante que Ricardo, pero igual de dependiente, igual de corrupto por la promesa de la herencia. Yo veía cómo mi familia se dividía, cómo mis hijos elegían bandos, y siempre quedaba del lado perdedor. Las infidelidades empezaron temprano, o tal vez siempre estuvieron ahí, y yo preferí no verlas. La primera que descubrí fue en 2005. Una recepcionista joven de la ferretería. Encontré mensajes en su teléfono viejo cuando lo estaba limpiando para regalar. Mensajes explícitos, fotos que me revolvieron el estómago. Confronté a Gerardo. Error. ¿Estás revisando mi teléfono? ¿Qué clase de esposa desconfiada eres? Gerardo, hay fotos de una mujer desnuda, mensajes donde le dices que la amas. ¿Y qué? ¿Vas a divorciarte por eso? ¿Vas a destruir esta familia por un desliz sin importancia? Me quedé callada. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Mira, Patricia, todos los hombres hacemos esto. Es natural, no significa nada. Tú eres mi esposa. Ella solo era entretenimiento. Entretenimiento. Así llamó a su infidelidad. Entretenimiento. Si me dejas, te quedas sin nada, continuó. Todo está a mi nombre. La casa, el negocio, todo. Vas a terminar en la calle como una pordiosera. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres para tus hijos? El chantaje funcionó. Me quedé. Pero esa noche, mientras Gerardo dormía plácidamente a mi lado, yo bajé a la sala y lloré durante horas.
Lloré por la mujer que había sido, por los sueños que había tenido, por la vida que había desperdiciado, y tomé una decisión. No me iba a ir, no todavía, pero iba a prepararme. Al día siguiente fui a casa de Rosa con una caja nueva de documentos. ¿Más papeles?, preguntó mi hermana. Más papeles, y van a seguir llegando. Patricia, ¿qué está pasando? Nada todavía, pero algún día va a pasar algo, y cuando pase, quiero estar lista. A partir de ese día, mi recopilación se volvió sistemática. Ya no guardaba solo documentos importantes, guardaba todo. Recibos de restaurantes, notas de hotel, estados de cuenta completos, fotografías de cheques, todo lo que pudiera servir como evidencia de algo. No sabía exactamente de qué, pero sabía que los números no mentían. Y los números de Gerardo tenían muchas inconsistencias. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Más infidelidades que yo fingía no ver, más humillaciones que yo tragaba en silencio, más dinero desapareciendo a cuentas que yo no conocía, más documentos que yo copiaba en secreto. Me volví experta en ser invisible, en escuchar conversaciones que no debía escuchar, en revisar papeles que no debía revisar, en conectar puntos que nadie más veía. Gerardo me subestimaba cada día más, y cada día más me daba acceso a información que debería haber protegido. Dejaba contratos sobre su escritorio, olvidaba cerrar sesión en su computadora, hablaba por teléfono de negocios turbios creyendo que yo no entendía, pero yo entendía todo, cada palabra, cada número, cada mentira, y lo guardaba, todo. En 2018, mi archivo secreto ocupaba 4 cajas grandes, 30 años de documentos, 30 años de evidencia. Rosa me preguntaba constantemente cuándo iba a usar todo eso. ¿Cuándo es suficiente, Patricia? ¿Cuándo vas a actuar? Cuando tenga todo, cuando no haya manera de que se escape. Pero ya tienes suficiente para destruirlo 10 veces. Quiero destruirlo una sola vez, pero que sea definitivo. Lo que yo no sabía es que Gerardo también estaba preparando su jugada, una jugada que llevaría años en planeación, una jugada que involucraba borrar mi nombre de todo, absolutamente todo, y que mis propios hijos serían sus cómplices. El despertar llegó de la manera más inesperada, un detalle pequeño, insignificante, algo que cualquier otra mujer habría ignorado. Lápiz labial rojo en el cuello de una camisa. Era enero de 2020. Estaba separando la ropa para lavar cuando lo vi. Una mancha roja, pequeña pero inconfundible, en la camisa blanca que Gerardo había usado el día anterior. No era mi color. Yo no usaba lápiz labial rojo desde hacía años. Prefería tonos nude, discretos, casi invisibles. Como yo, confrontarlo no tenía sentido. Ya lo había hecho antes y solo conseguía gritos, amenazas, manipulación. Esta vez decidí hacer algo diferente, investigar. Empecé a prestar atención a sus horarios. Gerardo decía que trabajaba hasta tarde, pero la ferretería cerraba a las 8. ¿Dónde estaba entre las 8 y las 11 cuando llegaba a casa? Revisé los estados de cuenta con más cuidado, cargos en restaurantes que yo no conocía, hoteles en la ciudad donde supuestamente teníamos todo, floristerías, joyerías. No compraba joyas para mí, no me llevaba flores desde hacía 15 años. Una noche, cuando Gerardo dijo que tenía una cena con proveedores, decidí seguirlo. Me sentí ridícula, una mujer de 54 años siguiendo a su esposo como detective de película barata. Pero necesitaba saber. Gerardo no fue a ningún restaurante de negocios. Fue a un departamento en la colonia Narvarte. Un edificio moderno, bonito. Estacionó su camioneta y subió. Desde mi coche vi una luz encenderse en el tercer piso y vi una silueta de mujer en la ventana. Esperé 3 horas. A la medianoche, Gerardo salió del edificio con una sonrisa que no le había visto en años, una sonrisa de satisfacción, de felicidad. Nunca me sonreía así a mí. Las siguientes semanas investigué más. Descubrí que el departamento estaba rentado a nombre de Mariana Solís, empleada de la ferretería desde 2015, 32 años, soltera, sin hijos. La había visto un par de veces cuando visitaba el negocio. Una mujer atractiva, de cabello largo y sonrisa fácil. Gerardo siempre la presentaba como mi asistente.
Asistente, claro, pero seguir a mi esposo y descubrir su aventura no era suficiente. Necesitaba evidencia sólida, necesitaba ayuda profesional. Encontré al detective Mauricio Villegas a través de una amiga de Rosa. Un hombre discreto, experimentado, que no hacía preguntas incómodas. Solo pedía el pago y entregaba resultados. Quiero saber todo sobre mi esposo, le dije en nuestra primera reunión. Sus movimientos, sus cuentas, sus contactos, todo. ¿Busca motivos para divorcio? Busco la verdad. El divorcio vendrá después. Le pagué 100,000 pesos de adelanto. Dinero que había ahorrado durante años, peso a peso, de las compras del supermercado. Dinero que Gerardo no sabía que existía. Villegas trabajó durante 3 meses. Lo que descubrió superó mis peores temores. Mariana no era una aventura casual. Era prácticamente una segunda esposa. Llevaban juntos desde 2016, 4 años. Gerardo le había comprado el departamento donde vivía. Le pagaba un sueldo inflado en la ferretería, más bonos especiales. Le había regalado un coche. Viajaban juntos cuando él decía que iba a convenciones de ferreteros. El informe incluía fotografías. Muchas fotografías. Gerardo y Mariana cenando en restaurantes caros. Gerardo y Mariana en la playa. Gerardo y Mariana entrando a hoteles. Gerardo besando a Mariana en la calle sin ningún pudor. Pero lo peor estaba al final del informe. La señorita Solís acudió a un ginecólogo el mes pasado. Según nuestras fuentes, está embarazada de 8 semanas. El padre probable es su cliente. Embarazada. Mariana estaba embarazada de mi esposo. Recuerdo que me quedé mirando esas palabras durante horas. El informe temblaba en mis manos. No podía llorar, no podía gritar. Solo podía mirar esas letras que destruían lo poco que quedaba de mi matrimonio. Gerardo iba a tener un hijo con otra mujer. A los 60 años, mientras seguía casado conmigo, mientras seguía acostándose en mi cama. Esa noche, cuando él llegó a casa, lo miré con ojos nuevos. ¿Cómo estuvo tu día? Pregunté con la misma voz de siempre. Pesado, mucho trabajo en la bodega. Mentira. Había estado con Mariana. Villegas lo había seguido. ¿Quieres cenar? No, ya comí algo. Mentira. Había cenado langosta en un restaurante de la Condesa. Pagó con tarjeta de crédito. Tenía el recibo. Está bien, voy a acostarme entonces. Sí, yo veo un rato la tele. Me fui a la recámara. Me acosté en la cama que compartíamos desde hacía 30 años. Y planeé mi siguiente movimiento. No iba a confrontarlo. No todavía. Necesitaba más. Le pedí a Villegas que continuara la investigación, pero ahora enfocada en las finanzas. Quiero saber qué propiedades tiene, qué cuentas, qué negocios, todo lo que esté a su nombre. Eso es más complicado. Necesito contactos en notarías, bancos. Haga lo que tenga que hacer. Páguele a quien tenga que pagar. Pero consígame esa información. 2 meses después, Villegas me entregó el segundo informe, y ahí fue cuando descubrí la magnitud de la traición. Todas las propiedades que habíamos comprado juntos, que estaban a nombre de los dos, habían sido actualizadas en los últimos años. Nuevas escrituras donde solo aparecía Gerardo como propietario. La casa, el departamento de renta, el local comercial, todo. ¿Cómo es posible?, pregunté incrédula. Yo nunca firmé nada para sacarlo de mi nombre. Encontré al notario que hizo los cambios, licenciado Ramírez. Tiene reputación de flexible con los procedimientos. Por la cantidad correcta, puede hacer aparecer firmas que nunca existieron. Firmas falsificadas. Mi esposo había falsificado mi firma para robarme. Hay más, continuó Villegas. Hablé con un contacto en el juzgado familiar. Su esposo ha estado consultando abogados sobre procedimientos de divorcio, específicamente sobre cómo proteger activos en caso de separación. Gerardo estaba planeando dejarme. Llevaba años planeándolo, sacándome de las escrituras, escondiendo dinero, preparando el terreno para abandonarme sin darme un peso. ¿Sabe algo más de sus planes? Solo rumores, pero parece que quiere casarse con la señorita Solís antes de que nazca el bebé, para que el niño lleve su apellido legalmente. Casarse con Mariana, tener un hijo legítimo con ella, mientras yo quedaba en la calle como una mendiga. Ese era el plan de mi esposo.
El hombre con quien había compartido 30 años, el padre de mis hijos, el que dormía a mi lado cada noche, me quería destruir, y casi lo logra, casi, porque lo que Gerardo no sabía, lo que su abogado corrupto no sabía, lo que nadie sabía, es que yo tenía las escrituras originales, cada una de ellas, con mi nombre, con mi firma real, guardadas en casa de mi hermana desde el día que las firmé. Gerardo podía falsificar lo que quisiera, podía crear las escrituras truchas que su dinero pudiera comprar, pero yo tenía los originales y eso cambiaba todo. Hay dolores que te rompen el cuerpo y hay dolores que te rompen el alma. Descubrir que mis propios hijos sabían del plan de su padre fue un dolor del segundo tipo. Fue un domingo de junio de 2021. Gerardo había salido temprano, supuestamente a ver un terreno para el negocio. En realidad, estaba con Mariana, que ya tenía 6 meses de embarazo. Ricardo y Fernando vinieron a comer a la casa. Era extraño porque normalmente venían con sus esposas, pero ese día llegaron solos. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando los escuché hablar en la sala. No estaban susurrando exactamente, pero tampoco hablaban en voz alta. Algo en su tono me hizo detenerme y escuchar. «Papá dice que los papeles ya están listos», decía Ricardo. «En cuanto firme el divorcio, todo pasa a su nombre limpiamente». «¿Y mamá qué va a hacer?», preguntó Fernando. «No tiene nada. Ese es su problema. Debió haber trabajado en lugar de quedarse de mantenida toda la vida». Mantenida. Mi hijo me había llamado mantenida. ¿Pero no te parece muy culero? O sea, son 30 años de matrimonio. Fernando, ya lo hablamos. Papá nos va a dejar el negocio a nosotros. Si mamá se queda con la mitad, perdemos todo. ¿Quieres trabajar toda tu vida para que ella se lleve lo que nos corresponde? Hubo una pausa. No, tienes razón. Además, ella nunca hizo nada realmente. Solo cocinaba y limpiaba. Solo cocinaba y limpiaba. 32 años de mi vida reducidos a eso. Exacto. Y papá ya le ofreció darle una pensión por 2 años. Más de lo que merece, si me preguntas. Me recargué contra la pared de la cocina. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ellos podrían escucharlo. Mis hijos, los que había cuidado cuando tenían fiebre, los que había llevado a la escuela todos los días, los que había ayudado con sus tareas, con sus problemas, con sus vidas. Mis hijos estaban del lado de Gerardo. Sabían que su padre me iba a dejar en la calle, y les parecía bien. No pude seguir escuchando. Entré al baño y vomité. Vomité todo el dolor, toda la rabia, toda la decepción. Cuando salí, me miré al espejo. Una mujer de 55 años me devolvió la mirada. Pelo canoso, arrugas profundas, ojos apagados. Esa mujer había dado todo por su familia, y su familia la había traicionado. Pero esa mujer también tenía un arma secreta. Me lavé la cara, me arreglé el pelo y salí a servir la comida como si nada hubiera pasado. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Fernando cuando me vio. «Perfectamente, hijo. ¿Cómo están sus esposas? Qué raro que no vinieron». Tenían cosas que hacer. Mentira. Probablemente Gerardo les había dicho que vinieran solos para hablar del plan. Qué lástima, les guardé postre. Sonreí durante toda la comida. Serví los platos, recogí la mesa, lavé los trastes mientras ellos veían el fútbol en la tele, y por dentro planeaba. Esa noche llamé a Alejandra. «Hija, necesito hablar contigo, pero no por teléfono. ¿Puedes venir mañana?» «¿Estás bien, mamá? Te oigo rara». «Estoy mejor que nunca, pero necesito tu ayuda». Al día siguiente le conté todo a Alejandra: la infidelidad, el embarazo de Mariana, las escrituras falsificadas y lo que había escuchado de sus hermanos. Mi hija lloró de rabia. «Esos malditos, Ricardo y Fernando son unos malditos traidores». «Son tus hermanos». «No, ya no. Cualquiera que te haga esto deja de ser mi familia». «Ale, necesito que me ayudes con algo. Tu papá no sabe que yo sé todo esto. Nadie sabe. Y quiero que siga así hasta que llegue el momento». «¿Qué momento?» «El momento de destruirlo». Le expliqué mi plan. Las copias que había guardado durante años, la evidencia que tenía, lo que necesitaba que ella hiciera. «Necesito que vayas a casa de tu tía Rosa y revises mis archivos. Quiero que digitalices todo.
cada documento, cada foto, cada recibo, y que lo guardes en la nube, en algún lugar seguro. ¿Por qué? Porque si algo me pasa, quiero que tú tengas acceso a todo, quiero que puedas terminar lo que yo empecé. Alejandra me abrazó. No te va a pasar nada, mamá. Vamos a acabar con él juntas. Durante los siguientes meses mantuve la fachada de esposa sumisa mientras preparaba mi contraataque. Gerardo seguía con sus planes. Visitaba abogados, movía dinero, veía a Mariana casi diariamente. En septiembre nació su hijo, un varón al que llamaron Gerardo Jr. Mi esposo tenía un nuevo heredero, uno joven, fresco, sin la contaminación de su madre. La ironía era que Gerardo estaba más amable conmigo que en años, casi cariñoso. Me traía regalos de vez en cuando, me hablaba con suavidad. Yo sabía por qué. Quería que el divorcio fuera amigable, que yo firmara todo sin pelear, que no contratara abogados, que aceptara sus migajas sin cuestionarlas. En diciembre de 2021, Gerardo finalmente hizo su movimiento. Patricia, tenemos que hablar. Estábamos en la sala, él tenía cara de funeral. Practicada, seguramente. ¿Qué pasa, Gerardo? Esto es muy difícil para mí, pero creo que nuestro matrimonio ya no funciona. Llevamos años como extraños, no soy feliz, y sé que tú tampoco. Casi me río en su cara, pero mantuve mi expresión neutra. ¿Qué estás diciendo? Quiero el divorcio, Patricia. Creo que es lo mejor para los dos. Dejé que el silencio se extendiera, que él se pusiera nervioso. ¿Hay otra mujer? Gerardo tuvo el descaro de parecer ofendido. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Esto es por nosotros, por nuestra relación. Está bien, Gerardo, si eso es lo que quieres, no voy a detenerte. Él parpadeó sorprendido. Esperaba llanto, súplicas, drama. ¿Así de fácil? Tienes razón, no somos felices, no tiene sentido seguir. Bueno, qué bien que lo entiendas. Mira, ya hablé con un abogado. Dice que podemos hacerlo rápido si estamos de acuerdo. Yo me quedo con el negocio y las propiedades porque están a mi nombre, pero te voy a dar una pensión. 2 años, suficiente para que te estabilices. Ahí estaba, el golpe final. Después de 32 años, me ofrecía 2 años de pensión. Me parece justo, dije. Gerardo sonrió, esa sonrisa de victoria que tanto odiaba. Sabía que serías razonable. Siempre fuiste la mujer más razonable que conozco. Esa noche, mientras él dormía satisfecho pensando que había ganado, yo llamé al abogado que había contratado en secreto 3 meses antes. Licenciada Gutiérrez, mi esposo pidió el divorcio. Es hora. Entendido, señora Patricia. Prepararé todo. ¿Tiene los documentos listos? Cada uno de ellos. Entonces vamos a la guerra. Sí, a la guerra. Una guerra que Gerardo no sabía que ya había perdido. Déjenme contarles sobre mi archivo. 32 años de documentos, 4 cajas grandes de cartón, guardadas en el closet de la recámara de huéspedes en casa de mi hermana Rosa. Nadie sabía que existían. Ni Gerardo, ni mis hijos, ni siquiera Alejandra hasta que le conté el año anterior. Era mi tesoro secreto, mi seguro de vida, la evidencia de una vida entera que mi esposo creyó poder borrar con firmas falsificadas. La primera escritura que guardé fue la de nuestra casa en 1995. La segunda fue el contrato de arrendamiento del primer local de la ferretería en 1992. La tercera fue el acta constitutiva del negocio donde aparecemos los dos como socios fundadores. Con los años, mi colección creció. Escrituras de cada propiedad que compramos, contratos con proveedores, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, recibos de pagos importantes, actas notariales, todo. También guardé evidencia de las inconsistencias de Gerardo, facturas de gastos que no existían, recibos de hoteles y restaurantes cuando él decía estar trabajando, comprobantes de transferencias a cuentas desconocidas, notas de regalos que no eran para mí. Cada diciembre, durante las fiestas cuando Gerardo estaba distraído, yo iba a casa de Rosa y organizaba mis archivos.